Nos enfocamos ya en el área de salud, hablamos de las hernias. Es momento de que usted pueda conocer más detalles respecto a ellas. Ponga atención. Para un especialista en fisioterapia, la evaluación médica multidisciplinaria sería esencial para determinar el grado en que se encontraría una hernia de disco. Pero dentro de nuestro concepto y la profesión que nosotros llevamos adelante, fisioterapia y kinesiología, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una evaluación para determinar el grado y la magnitud de la lesión que pueda tener. Sin embargo, existen factores que generaría la hernia de disco, donde se debería realizar un diagnóstico diferenciado. Pero usted sabe de qué se trata este procedimiento. Buscar resonancia magnética, rayos X, ecografías, todos los elementos que va a sustentar si realmente el paciente es y tiene y califica para hacer fisioterapia. Con estos datos nosotros hacemos una evaluación, primero partiendo y determinando el tipo de dolor que pueda tener el paciente. Una vez que determinamos el tipo de dolor, nosotros vamos a determinar el tipo y la región que pueda involucrar ese dolor que se está localizando en la región lumbar. Pero ¿cuáles serían los síntomas a tomar en cuenta? Generar un dolor a nivel de glúteo, puede generar un dolor a la parte lateral del muslo o puede generar un dolor a la parte posterior del muslo. Si vemos y tenemos esa característica del dolor, nosotros podemos analizar qué el lugar y la zona de compresión que pueda tener. Entonces hay que saber diferenciar una compresión de una hernia de disco propiamente. Tras realizarse un buen diagnóstico, y si este comprobaría que existe una hernia de disco, el paciente en este caso se deberá someter a un tratamiento. El procedimiento sería, lo primero, disminuir y atenuar el dolor. Primer elemento. Segundo elemento, determinar el área y la zona a tratar. Muchas veces tenemos un dolor a nivel de la rodilla y queremos trabajar en rodilla. No, hay que trabajar en el centro neurálgico, punto de origen del dolor, la región lumbar. Generalmente se manifiesta ahí. Pero bueno, para eso es la evaluación. La evaluación determina qué es lo que vamos a hacer. Si es que se realizaría dicho tratamiento, la persona afectada no deberá realizar ejercicios o movimientos bruscos para no comprometer aún más la lesión. Tras presentemos la molestia, no sepamos qué es lo que está generando la molestia, pues no se recomienda ningún tipo de movimiento o ejercicio, porque estos dos van a incrementar el dolor, van a generar mayor limitación funcional y, como referíamos de las zonas, mayor irradiación del dolor. El especialista es claro y es que escuche bien. Si cualquier persona que sospeche que tenga esta lesión, no deberá automedicarse bajo ningún motivo. El paciente piensa que porque a alguna persona le han recomendado una faja, un inmovilizador, un tipo de medicamento, pues le va a hacer bien. No, señores, eso es lo malo. No todos respondemos igual, no todos tenemos la misma magnitud de la lesión, ni la lesión en todos es igual. Las hernias afectan a muchas personas y esta noche conoceremos todos los detalles respecto a ellas. Y lo hacemos con el doctor Carlos Sillerico Salinas, médico neurocirujano, graduado en medicina en la Universidad Mayor de San Andrés, especializado en neurocirugía, fellow invitado del Hospital Jackson Memorial Hospital de Miami, Florida, y además asistente a congresos nacionales, internacionales y mundiales de neurocirugía. Doctor, bienvenido, qué gusto. Paulita, me siento muy honrado de estar en tu programa. Gracias por invitarme. No, es un placer para nosotros contar con su presencia y bueno, que usted mejor que nadie pueda orientarnos respecto a esta condición que afecta a muchas personas, las hernias. Además, muchos se relacionan con la hernia de disco o conocen también la hernia que se presenta en el ombligo, pero al parecer existen muchos otros tipos de los cuales ya hablaremos esta noche. Bien, en mi condición de neurocirujano les puedo hablar de las hernias de disco, que son enfermedades de la columna vertebral. He traído este modelo para poder explicarles. Perfecto, qué bien. Es un modelo tridimensional. Pueden ustedes observar, si la pantalla nos ayuda, los cuerpos vertebrales. Al centro tienen el disco intervertebral y vean qué importante relación tiene el disco intervertebral con esta estructura llamada médula o también un conjunto de raíces nerviosas, y en cada espacio tienen una emergencia entre una y otra vértebra.
Entonces aquí ustedes voy a desmontar este disco intervertebral y pueden ver aquí una hernia de disco, que es la más frecuente en una situación lateral. Perdón. Y aquí tienen, si me disculpen, he movido la cámara, y aquí tienen una hernia de disco de situación central, que es la menos frecuente. Entonces vean cómo la hernia de disco, una vez que acontece, tiene una directa relación con la raíz nerviosa. Cuando la hernia es central, no tiene mucha manifestación localizada, pero cuando es lateral, como en este caso, fíjense cómo esta raíz nerviosa está comprimida. Bueno, vemos En la región lumbar tenemos 5 raíces que llegan al miembro inferior, a la pierna. Entonces, según diferente raíz afectada, vamos a tener una particular lesión o manifestación en la pierna, ¿no? Vamos a hablar de la hernia de disco lumbar porque es la más frecuente. Muy bien, doctor, exactamente qué son las hernias, por qué se producen, por qué se forman, por qué se dan estas formaciones que usted nos mostraba claramente en esa maqueta. Bueno, las hernias la definición de hernia implica la salida de un contenido a través de un orificio que no es, digamos, un orificio natural. En este caso, la hernia de disco de la columna lumbar se produce por un estado artrósico. Hablamos de artrosis como un sinónimo de degeneración, o en otras palabras, de desgaste o envejecimiento. Entonces, la columna es sometida a esfuerzos, a microtraumas progresivos, hasta que finalmente se produce la hernia de disco. Llama la atención que las hernias de disco lumbares, generalmente el paciente logra recordar un evento doloroso asociado a un esfuerzo físico. Bueno, tenía dolor de columna un poco alguna vez, pero es muy importante cuando el paciente dice: estaba haciendo un esfuerzo físico y de inmediato tuve un dolor en la columna y un dolor que me baja la pierna. Entonces, eso es muy indicador de una hernia de disco que comprime el nervio, como ustedes han podido ver. Entonces, podríamos afirmar que las hernias, en este caso la hernia de disco, están muy relacionadas con esfuerzos físicos, realizar mucha fuerza tal vez, ¿Sí? levantar algunos objetos tal vez de Sí. una mala manera que podría lastimar a las personas. Exactamente. Vale. Y estas hernias se pueden presentar tanto en hombres, tanto en mujeres, en niños también, solamente en las personas adultas. Bueno, es más frecuente en el varón. La mujer también puede tener, por supuesto, ¿no? En niños, personalmente yo no he operado en un niño una hernia de disco, pero sí la persona más joven que he operado tenía 16 años. Habitualmente se espera la hernia de disco en una edad adulta, ¿no? Aproximadamente a partir de los 30, 35 años, cuando los fenómenos artrósicos o de desgaste de la columna ya se han presentado. ¿Es posible nacer ya con una hernia? No, O sea, no son congénitas. no son congénitas. ¿Hereditarias? Tampoco. Okay. Existen muchos mitos, también realidades respecto a las hernias, ¿no? Y revisando un poco algunas fuentes de información, yo veía que esas podían ser tal vez hereditarias o congénitas. Entonces estamos descartando esa posibilidad. Sí, exactamente. Muy bien, la hernia de disco, usted decía, es una de las más frecuentes. Generalmente, ¿cuáles son los síntomas, los signos que el paciente presenta para detectar una hernia de disco, sin llegar a las pruebas o exámenes que podría realizar el médico posteriormente? Bien, volvemos al modelo. Todo proceso inflamatorio o, digamos, artrósico, de deformación, en las estructuras óseas, ligamentarias, producen un proceso inflamatorio. Es muy fácil interpretar la inflamación cuando uno se golpea el dedo y lo ve rojo, caliente, hinchado y muy doloroso. Esos son los signos de la inflamación. Pero aquí se suma un segundo componente doloroso que se refiere a la compresión del nervio. Entonces, la compresión directa del nervio genera un dolor tan intenso y además referido en el destino final del nervio. Entonces, la hernia de disco más común es entre L4, L5, L5, S1, lumbar 5, el sacro 1, y generalmente los territorios de dolor fuera de la columna son la pierna.
¿no? La pierna derecha o izquierda. Entonces aquí tenemos un componente doloroso de la columna por un proceso inflamatorio y además un componente doloroso nervioso, radicular, que llega al extremo donde llega el nervio. Cuando hablan de ciática, dolor, el nervio ciático, ¿está relacionado con la hernia de disco? Sí, el término de lumbociática es muy orientador porque habla de la columna lumbar y del nervio ciático que se forma a partir de los nervios que salen de la columna lumbar. Es muy orientador el término. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los exámenes, las pruebas, radiografías, qué sé yo, que realizan los médicos para confirmar un diagnóstico de hernia? Bien, hay estudios muy sencillos y estudios muy sofisticados. Los estudios muy sencillos son también muy orientadores porque están a la mano de todos. Una radiografía sencilla o simple de la columna permite ver algunos cambios artrósicos. Por ejemplo, que una vértebra y otra estén bastante cerca una de otra. Eso sugiere que el disco ha perdido su altura y se ha degenerado. Pero cuando queremos ver la hernia de disco, debemos acudir a la tomografía de columna y mejor aún a la resonancia magnética, imagen de resonancia magnética de columna, que son estudios, en especial la resonancia, ya definitivos, que nos permite incluso planificar un tratamiento quirúrgico. Muy bien. Respecto al tratamiento que usted acaba de mencionar, en primer lugar, ¿cuál es el pronóstico de los tratamientos para las hernias y qué tipo de tratamientos existen? ¿Siempre requieren de cirugías o no? Bueno, en esto hay mucha controversia, pero comprenderán ustedes que cuando uno tiene la necesidad de tomar decisiones con el paciente, tiene que tener ideas claras. El único tratamiento reconocido y que cura la hernia de disco es la operación quirúrgica. El acceso directo de los instrumentos, del cirujano a través de los instrumentos para el retiro de la hernia. Para eso se ha ideado cada vez técnicas de menos abordaje, o sea, de un abordaje más limitado, más pequeño. Pero el tratamiento curativo de la hernia de disco es la operación, el retiro de la hernia. Estamos hablando de sí o sí una cirugía. Sí, pero es importante ahora, Paulita, que usted me permita decir esto. No todos los pacientes pueden ser operados, ni tampoco es necesario operar la hernia de disco cuanto antes. Entonces, el paso de la cirugía, el paso quirúrgico, lo reservamos para último momento. ¿Quiénes no pueden ser operados y hasta cuánto tiempo se puede esperar antes de realizar una cirugía para solucionar la hernia de disco? Una operación de columna implica que el paciente sea sometido a una anestesia general y eso implica riesgos predecibles que deben ser estudiados y el paciente pasa por una evaluación y es autorizado para ser sometido a una operación. Claro, pacientes con problemas de corazón o alérgicos, tal vez anestesia, ese tipo de pacientes, seguramente hay que hacer exámenes ya más profundos y hasta eso se requiere pues un mayor tiempo. Exactamente. Entonces hay algunos pacientes que definitivamente no pueden ser operados. Entonces para ellos existe alguna terapia paliativa que permite manejar muy bien. ¿Qué es lo que le preocupa al paciente? El paciente tiene como principal preocupación cuando tiene hernia de disco el dolor. Entonces hay muchas medidas. ¿Es un dolor muy intenso? Sí, porque es pellizcar el nervio, comprimir el nervio, que es la estructura fundamental para la transmisión del impulso nervioso y en este caso doloroso. Entonces el paciente acude al médico porque le duele. Si tiene hernia de disco y no le duele, el paciente no irá al médico, no va a ir al médico. Entonces, hay muchas medidas paliativas con las cuales se puede controlar el dolor. ¿Cuáles serían estas medidas? Por ejemplo, el tiempo. Muchas hernias de disco que no son muy grandes, que no duelen mucho y que pueden ser tratadas con neuromoduladores y otro tipo de terapia del dolor, que también ahí participan los anestesiólogos, terapeutas del dolor. Entonces se puede esperar, incluso se han visto que algunas hernias pueden desaparecer. Entonces tomarse un tiempo es muy importante en la hernia de disco. Otras medidas, por ejemplo, están el ozono. Mediante una punción se introduce ozono y el ozono tiene un efecto deshidratador. Entonces la hernia de disco que tenía un tamaño, con el ozono disminuye su tamaño.
Y muchas veces esta terapia ha resuelto también problemas, porque la hernia ya no ha disminuido un poco de tamaño, pero lo suficiente como para no precipitar una operación. Muy bien, usted mencionaba que las hernias incluso con el tiempo podrían llegar a desaparecer por sí solas. Sí. Generalmente uno lo que espera es que comiencen a crecer, pero en realidad esas también podrían desaparecer y pueden reaparecer. Sí. Incluso sí. después de una cirugía. También. ¿En qué sentido? No nos olvidemos que son varios los niveles raquídeos, hay varias vértebras y hay varios discos implicados. Entonces podemos operar uno y después tener al otro lado o encima o abajo otro proceso de hernia de disco. ¿Es muy frecuente que suceda esto, de que las hernias puedan reaparecer? No es muy frecuente en general, pero sí se presenta. ¿Los pacientes con hernia de disco requieren algún tratamiento de fisioterapia, por ejemplo, doctor? Como tratamiento complementario, sí puede ayudar en algo, pero cuando la operación ha tenido éxito y se ha retirado la hernia, la mejoría del paciente es realmente dramática. Yo tuve el caso de una Navidad a un paciente que había llegado de Estados Unidos y estaba en un hotel en la Illampu, y el paciente tuvo una hernia de disco súbita, intensa en cuanto al dolor, y el paciente fue operado el día 25 de diciembre. Pero era Navidad. Era Navidad y él estaba en un tour. Y yo lo visité en la tarde y él me dijo, y lo encontré sentado, le dije, pero no puedes hacer eso. Él me dijo, es que ya no me duele. Pero la herida te duele, sí, pero el dolor de la hernia de disco no se compara con el dolor de la cirugía, de la herida. Imaginen cuánto alivio siente la persona. Entonces, el propósito de la operación, cuando hablamos del punto de vista del paciente, es que el paciente quede sin dolor. Muy bien, en caso de no tratar una hernia de disco, ¿cuáles son las complicaciones que esta podría generar? Como decía Paulita, es importante no precipitarse a la operación de hernia de disco. ¿Cuándo uno decide operar al paciente con hernia de disco? Primero, cuando mis hallazgos al examen médico que le hago se correlacionan mucho con los resultados de los estudios. O sea, si yo veo una hernia de disco en el lado izquierdo, entre L4 y L5, al examen que le haga debo encontrar las manifestaciones correspondientes a esa lesión. Luego, siempre intentamos tomarnos un tiempo. La operación de hernia de disco no debe ser inmediata, salvo algunas excepciones muy puntuales. No debe ser inmediata. ¿En qué casos tendría que ser inmediata? Bueno, es inmediata cuando el paciente, por ejemplo, ha sufrido un traumatismo de columna y se ha salido todo el disco y la raíz está tan comprimida que puede incluso morirse, ¿no? Entonces, mejor operar cuanto antes. Pero habitualmente nos tomamos el tiempo, hacemos otras medidas paliativas, vemos cómo el paciente va mejorando y de ese grupo de pacientes muchos pasarán a la operación, pero otros tantos no. Entonces la operación debe ser siempre reservada para último momento. Aparte de las hernias de disco, ¿qué otro tipo de hernias son las más frecuentes, doctor? Bueno, en el cuerpo. Sí. Bueno, corresponde ya a la patología general de la medicina general. Existen, por ejemplo, hernias de la pared abdominal, algunas visibles, por ejemplo, la hernia umbilical, las hernias inguinales. Son las que salen en el ombligo, ¿no? Exactamente, o en la región inguinal, o las hernias crurales que salen cerca de la región inguinal y que entran a un conducto hacia la pierna y no se pueden ver. Incluso existen hernias dentro del mismo cráneo, cuando existen procesos expansivos en la cabeza, hemorragias, hinchazones cerebrales, secundarios a tumores o golpes, se generan movimientos internos en la cabeza que generan hernias de segmentos específicos de la cabeza y que cada vez a mayor gravedad son más incluso letales, ¿no? Hernias en la cabeza, dentro del cráneo, me imagino que debe ser una de las más peligrosas. Sí, porque cuando nosotros intervenimos un paciente con un traumatismo encefálico, lo que más nos preocupa es evitar esas hernias, porque a medida que pasa el tiempo se llega a una progresión de hernias cada vez más graves que producen el fallecimiento del paciente. Claro, sin duda. Las hernias inguinales, también muchas personas nos preguntaban a través de las redes sociales sobre este tipo de hernias, qué complicaciones podrían generar, qué tan peligrosas son las hernias inguinales. Bueno, las hernias inguinales
se originan a través de la pared abdominal, en la parte más baja, en la región inguinal. Y el contenido es generalmente de tubo digestivo, intestinal. Entonces, estas hernias pueden, en algún caso, hasta obstruir el contenido intestinal y generar una enfermedad abdominal aguda. Porque cuando una parte del intestino entra en una rotación, se produce una estrangulación. Y en ese momento, la irrigación de ese intestino se anula. Y por lo tanto, eso tiene pocas horas para llegar a la necrosis, que es la muerte del tejido, y finalmente la contaminación a la peritonitis. Entonces, estas hernias que son más fáciles de operar, entonces deben ser también atendidas más prontamente y no hacerlo de forma de la emergencia, ¿no? Mejor hacer algo programado con el tiempo necesario. Muy bien, existen muchos mitos y realidades también relacionadas con las hernias. Y llegan preguntas a través de nuestras redes sociales para despejar algunas dudas que tienen las personas que tal vez podrían ser reales, lo que ellos afirman, o tal vez simplemente son mitos. Ya usted podrá dar la respuesta a cada una de ellas. A ver, las hernias, por ejemplo, pueden presentarse en un lugar donde antes se realizó una cirugía, por ejemplo, una cirugía de vesícula, de apéndice o cesárea, nos consulta. Sí, es posible. La pared abdominal, bueno, yo no soy cirujano general en mi formación inicial. Luego tuve que diferenciarme en neurocirugía, pero yo he estado operando incluso estas patologías en mi época de formación. La pared abdominal tiene, fuera de la piel que se ve y la grasa, también tiene una pared muscular y ligamentaria. Y cuando esta pared es suturada también, pero cuando esta pared es vencida por la fuerza abdominal, entonces puede generarse una hernia. Puede ser una hernia posoperatoria, ¿no? Eso es posible. Muy bien. A ver, otra pregunta. ¿Todas las hernias son potencialmente peligrosas? Yo creo que sí. En mayor o menor grado, yo creo que todas las hernias son potencialmente peligrosas. Muy bien. Otra pregunta tenemos. ¿El uso de fajas, por ejemplo, evita todas las complicaciones de las hernias? Me imagino que esto se relaciona más a las hernias umbilicales, mencionaba usted, ¿verdad? ¿El uso de fajas puede reducir las complicaciones de las hernias? La hernia umbilical propia de los niños y de los infantes y recién nacidos a veces pueden desaparecer colocando lo que hacían las mamás antes, una faja con una moneda, ¿no? Entonces, eso contiene muy bien la hernia, la musculatura va en aumento y finalmente la hernia puede desaparecer. Pero una hernia ya grande, en la cual una persona adulta, en lugar de ir a un procedimiento quirúrgico, prefiere usar la faja, no es recomendable. No es recomendable porque toda la musculatura abdominal, como tienen la ayuda de la faja, empiezan a disminuir en su volumen, en su trofismo que llamamos. Es como a un deportista decirle, bueno, no vas a usar esta pierna y vas a usar un bastón. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Esa pierna va a desaparecer, va a bajar mucho en su volumen y en su potencia, en su salud muscular. Lo mismo pasa con el uso crónico de las fajas. Y también se usan fajas para, y esto es muy importante, para la hernia de disco, volvemos al tema de hernia de disco, muchas personas usan la faja. Y eso es útil, pero solo en el momento del esfuerzo físico. Digamos, si va al gimnasio la persona o va a levantar algo pesado, ahí sería recomendable que se ponga la faja, si no, no. Si va al mercado y tiene que recoger unas bolsas, mejor una fajita. Pero el resto del tiempo, el consejo de la faja es el peor consejo, porque la columna vertebral es fuerte por la estructura ósea que acabamos de ver, pero fundamentalmente por la estructura muscular. Y si usamos faja, la estructura muscular va a bajar mucho en su trofismo y vamos a ponerla a la columna en desventaja. Muy bien, ya para finalizar, ¿es cierto que las técnicas actuales que existen en cirugía pueden evitar que las hernias vuelvan a aparecer? ¿Existen esas técnicas avanzadas? Bueno, cuando se habla de complicaciones de la hernia de disco lumbar, cuando yo entrevisto al paciente y le planteo el procedimiento quirúrgico, le digo lo siguiente: 20% de los pacientes operados de hernia de disco pueden tener complicaciones que impliquen la recidiva o el regreso de la hernia.
Y eso ocurre a pesar de que tengamos un hospital completamente montado, a pesar de que hayamos tenido buenos estudios diagnósticos, a pesar de que tengamos un paciente psicológicamente estable, que sepa que la solución al dolor a veces no es al 100%, pero un 90 y tantos % es excelente, y también a pesar de que tengamos un buen cirujano. Entonces está descrito ya en la literatura el síndrome de la operación fallida de cirugía de columna. Eso no es una cosa muy infrecuente. Muy bien, esperamos haber despejado todas sus dudas respecto a este tema de las hernias. Y si usted tiene alguno de los síntomas que mencionó el doctor, sospecha de que podría tener alguna hernia, acuda al médico para un diagnóstico temprano. Lo más importante es diagnosticar a tiempo para evitar complicaciones en un futuro. Doctor Carlos Cillerico, médico neurocirujano, gracias por acompañarnos esta noche en Hora 23. Hasta otra oportunidad.